Buenos días. Vamos a ver un nuevo tema de la asignatura Cálculo Estadístico y Biometría de la Facultad de Ciencias Agrarias. El tema que vamos a ver se titula Pruebas de Chi cuadrado y esa prueba es muy versátil. Hay varias maneras de denominar al uso de esas pruebas de Chi cuadrado. Entonces, van a encontrar en la bibliografía inclusive distintos nombres. Nosotros les llamamos pruebas de concordancia, pruebas de independencia, pruebas de bondad de ajuste, y algunas de esas pruebas están basadas en las tablas de contingencia, por lo tanto veremos esas tablas de contingencia. Antes de comenzar a exponer, vuelvo un poquito para atrás. Les decía que algunos libros las llaman usos de las pruebas de Chi cuadrado, y he observado bastante diversidad en cómo van a encontrar este tema en los libros. Está anotado más adelante también en la presentación que les voy a dar. El libro Stili Torri, Bioestadística, lo tiene también Estadística para la Ciencia Agropecuaria de Rienzo, y van a encontrar en algunos libros como pruebas, en la parte de pruebas no paramétricas, en algunos libros de estadística no paramétrica. Esta es una prueba muy particular y veremos que se utiliza para variables de tipo cualitativa. Por eso iniciamos ahora recordando un poco lo que es una variable denominada categórica o cualitativa. En general, en esta asignatura nosotros vimos como tipos de variable anteriormente variables cualitativas y variables cuantitativas. Y a su vez, dentro de las cuantitativas habíamos visto discretas y continuas. También los software de estadística, las planillas de cálculo y algunos libros a las variables cualitativas las denominan variables categóricas, y probablemente nosotros hayamos mencionado esto un poco antes. Entonces, ¿qué era una variable cualitativa? Característica para la cual la escala de medida consiste en un conjunto de categorías. Los datos numéricos se presentan como frecuencia de observaciones que ocurren en la misma categoría. Vamos a ver una tabla con datos estadísticos de una población de personas de 15 años más según el nivel de educación y género. Estas dos variables, nivel de educación y género, se presentan como variables categóricas. Esta tabla es la que les voy a mencionar. Vamos a ver que la tabla muestra, por un lado, el nivel de educación, donde dice sin instrucción, primario incompleto, primario completo, secundario completo, terciario completo. Esta es la cantidad de categorías que tiene una variable denominada nivel de educación. Y la otra variable se denomina género, que a su vez esa variable se expresa en dos categorías, varón y mujer. Entonces estamos hablando de esas dos variables para una población de 15 años o más. Esta tabla muestra números acá en el cuerpo de la tabla, y esos números en realidad están expresados en porcentaje. Son cantidad de individuos o porcentaje de individuos que pertenecen a cada una de las categorías. Esta es una forma de presentar las tablas. Otra, las variables categóricas. Otro ejemplo de variable categórica o variable cualitativa puede ser la razón social. Así es el nombre que le ponemos a la variable, y las categorías de esa variable se pueden visualizar acá.
sociedad anónima, limitada, en comandita por acciones, en comandita simple. Son distintas categorías que tiene esa variable que es la razón social. Este es un ejemplo de economía, por ejemplo. A partir de hacer este recordatorio, a ver si otras variables de tipo cualitativo, en los primeros ejemplos habíamos visto, aparte del nivel de educación y sexo, color de ojos, grado de infectación, ¿se acuerdan? Categorías en la escala de jerarquía en una empresa agropecuaria, desde peón hasta gerente de distribución. A partir de recordar un poco esas variables, vamos a ver lo que son las pruebas de chi cuadrado. Estas pruebas, denominadas de chi cuadrado, se aplican a variables categóricas utilizando las frecuencias para realizar los cálculos. A partir de una muestra, si se observa si hay diferencia significativa entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Acá, entonces, vamos a definir. Una es la frecuencia que uno observa en la muestra, que surge del conteo de cuántas unidades se observan en cada una de las categorías. A esa le denominamos frecuencias observadas. Y se llaman frecuencias esperadas a las frecuencias que son especificadas o que se esperan en función de algo teórico. Puede ser a partir de un modelo propuesto, puede ser a partir de un razonamiento por el cual vamos a realizar la prueba. Las pruebas consisten en comparar o contrastar a través del estadístico de chi cuadrado, el cual se denomina así porque se asocia a la distribución probabilística de chi cuadrado. Entonces, esta es la expresión matemática del estadístico de chi cuadrado. Vamos a tener una sumatoria de valores observados menos valores esperados al cuadrado. Es una diferencia de observaciones al cuadrado dividido valores esperados. Esa sumatoria se va a hacer a través de K categorías. Y esta expresión la denominamos chi cuadrado. Se puede expresar de esta forma o directamente escribiendo, como yo acá puse chi cuadrado. Esto tiene una distribución, esta variable, una distribución de chi cuadrado con K-1 grados de libertad. A partir de entonces de presentarle en qué consiste el estadístico de prueba, cómo es la expresión matemática, vamos a ver entonces el uso en estas pruebas que nosotros, de acuerdo a otra bibliografía previa, denominamos pruebas de concordancia, prueba de independencia y prueba de bondad de ajuste. Algunos autores presentan estos temas como análisis de datos categóricos, como le dije al principio, análisis de tablas de contingencia también. Acá falta una prueba que es prueba de homogeneidad, que decidí no darles porque es muy parecida a la prueba de independencia. Lo pueden entender solo si lo llegan a leer. Me pareció mostrarles estas tres como uso de las pruebas de chi cuadrado. Veamos entonces las pruebas de concordancia. Supongamos que se desea probar si un dado está cargado, es decir, si el resultado al arrojarlo no es homogéneo. Pensemos entonces cómo sería la probabilidad de que salga cualquiera de las caras del dado si fuera homogéneo. Esta probabilidad tendría como valor un sexto, ya que tiene 6 caras. Supóngase que para hacer esa prueba, realizamos un experimento y arrojamos 60 veces el dado. 60 veces, podría ser cualquier cantidad, ¿no? No piensen que porque tiene 6 caras uno tiene que arrojar 60 veces, no, podría ser 100 veces. En este ejemplo está puesto 60. Si estuviera cargado, una de las caras debería aparecer, si no estuviera cargado, perdón, cada una de las caras debería aparecer 10 veces en ese caso.
Este problema en términos estadísticos se plantea a través de la decisión si las frecuencias observadas son compatibles con la que nosotros esperamos, con las esperadas. Es decir, las pruebas son comparaciones realizadas para decidir si los datos de una muestra se presentan conforme a una ley o a algo preestablecido. ¿Qué hacíamos cuando teníamos que hacer una prueba de hipótesis? Formulábamos la hipótesis, especificábamos el nivel de significación, al cual denominamos alfa, elegíamos, de acuerdo a la hipótesis que teníamos en mente, la selección del estadístico de prueba, establecíamos el criterio de decisión, se realizaban los cálculos y en función a los resultados se tomaba la decisión de aceptar la hipótesis nula o rechazarla. Las hipótesis en estas pruebas se presentan así. La hipótesis nula se plantea como que los valores observados son iguales a los valores esperados, ¿no? Y la hipótesis alternativa se presenta como una diferencia. Los valores observados son distintos de los esperados. Este es el estadístico de prueba que ya habíamos visto. Y en el ejemplo, supónganse que de 60 tiradas, el 1 salió 15 veces, el 2 salió 7 veces, el 3 salió 4 veces y así sucesivamente. Nosotros dijimos que hubiéramos esperado que de las 60 tiradas, entonces, si fuera el dado homogéneo, hubiera salido 10 veces cada una de las caras. ¿Cómo hacemos la prueba ahora teniendo estos valores observados y esperados? Simplemente reemplazando en esta ecuación lo que observé en cada par de datos observado y esperado. Hacemos la diferencia, se eleva al cuadrado. Acá falta un paréntesis al inicio. O bien, este paréntesis con este cuadrado van acá afuera. Un errorcito ahí. De todos modos, esta es la expresión, ¿no es cierto? Observado menos esperado al cuadrado sobre esperado. Acá va, observado menos esperado, eso al cuadrado, dividido, esperado. Se suma todo esto y el resultado dio 13,6. Ahora bien, ¿cómo hacemos? ¿Cómo continuamos? Ya tenemos el valor del estadístico de prueba. Este valor, 13,6, tiene una distribución de chi cuadrado con 5 grados de libertad, ya que tuvimos 6 sumatorias, los cuales son las categorías acá. K menos 1, K es 6, en la cantidad de categorías, los grados de libertad son 5. El valor de probabilidad, denominado p-valor, de este estadístico de prueba, en una distribución chi cuadrado con 5 grados de libertad, es 0,0344. Este valor lo comparo con alfa, observo que es menor que alfa, por lo tanto rechazo la hipótesis nula y concluyo que tengo evidencia suficiente con los datos para decir que el dado está cargado. Este es el procedimiento de la prueba de chi cuadrado. Veamos otro ejemplo. Supongamos un conjunto de 960 datos de parición de lechonas en los cuales se obtuvieron 514 hembras y 466 machos. Se espera que la proporción de hembras sea igual a la de machos. Estos datos nos permiten afirmar tal relación. ¿Cómo haríamos una prueba para demostrar esto? No es simplemente observando los datos y viendo que al no ser exactamente la mitad ya podemos rechazar la prueba, esta afirmación. ¿Sí? No es simplemente mirando los datos, haremos una pruba de chi cuadrado. Con la prueba de concordancia evaluamos si los datos concuerdan con lo que se hubiera esperado. Las hipótesis que nos planteamos son, como dijimos, observados igual a esperados. Este sub i identificaría cualquier categoría, expresa que es igual, observado, y en la hipótesis alternativa que son distintos. ¿Qué es lo que observamos?
esta situación. ¿Qué es lo que hubiéramos esperado? Que exactamente la mitad de 960 sea macho y la mitad sea hembra y la mitad macho. Ahora ya tenemos los valores observados y esperados. ¿Cómo calculamos la chi cuadrado? Hacemos la diferencia, elevamos al cuadrado, observados menos esperados, calculamos esta prueba. Acá tenemos dos categorías, tenemos dos sumatorias, este y este. Esa sumatoria da 4,82. 4,82 tiene un valor de probabilidad en una distribución de chi cuadrado con un grado de libertad de 0,01. Como el p-valor es pregunta que nos hacíamos inicialmente. ¿Estos datos permiten afirmar que la proporción de hembra es igual a la proporción de macho? No, no nos permiten afirmar. Es distinta la proporción. Veremos acá que las hembras tienen valores preponderancia respecto de los machos. Bien, finalizado este tema, empezamos ahora el uso del estadístico de chi cuadrado para pruebas de independencia. A modo de ejemplo, estas pruebas surgen ante determinadas preguntas. O sea, lo que nosotros vimos hasta ahora fue el uso de la prueba de chi cuadrado para concordancia, si los datos concuerdan con una ley preestablecida. Ahora vamos a ver el uso de la chi cuadrado para pruebas de independencia. Y decimos que pueden surgir a partir de determinadas preguntas. ¿Está relacionado el hábito de lectura con el sexo del lector? ¿Está relacionado las calificaciones obtenidas con el número de faltas? ¿Es independiente la opinión sobre la política exterior de la política partidista? ¿Es independiente el sexo de una persona de su preferencia de colores? ¿Es independiente el sexo con tener una educación universitaria? Sí, acá estamos viendo muchos ejemplos que son aplicados a la parte social o tal vez a la parte de educación. Estas pruebas se utilizan mucho en áreas donde las variables son categóricas. Y a diferencia de lo anterior, en esta prueba de independencia lo que nosotros hacemos es observar si hay relación entre dos variables. Permiten probar las hipótesis de que dos características o variables observadas sobre los mismos individuos son independientes. Para esto vamos a trabajar con tablas de contingencia. ¿Qué son las tablas de contingencia? Son tablas de frecuencia para dos variables y sirven para organizar datos y poder analizarlos. Nosotros habíamos visto tablas de frecuencia hasta ahora para una variable y las categorías de esa variable. Ahora vamos a ver tablas de frecuencia para dos variables. A ver, acá está. Vamos a ver las tablas de contingencia a través de un ejemplo. En cierta universidad, los ingresantes fueron clasificados en 3 grupos, de acuerdo a la orientación de su estudio secundario. Si la orientación de su estudio era en escuela de comercio, normal e industrial. O industrial tenía que ser. Se desea saber si la elección de su carrera universitaria guarda alguna relación con el estudio secundario, y para ello se tomaron datos de 3 grandes facultades. Disculpa, tuve que enchufar la máquina porque se estaba terminando la batería. Las tablas de contingencia son tablas de este tipo. Fíjense, en esta columna desagregamos las categorías que tiene la carrera: economía, humanidades e ingeniería. 3 categorías, tiene una de las variables. En esta primer fila ponemos las categorías de la orientación secundaria, si era comercial, normal, industrial. Y en el cuerpo
de la tabla, estos números que observan acá, son las frecuencias. Este número 254 nos indica que 254 provienen de la Facultad de Humanidades, fueron preguntados en la Facultad de Humanidades y tenían como colegio secundario industrial. A diferencia de las tablas de frecuencia que hacíamos para una variable, estas frecuencias sumadas nos van a dar un total, pero tenemos también lo que denominamos totales marginales y tenemos como subtotales, totales en filas y totales en columnas. Este numerito, 1006, es el total de alumnos encuestados en la Facultad de Ingeniería. Y este total, por ejemplo, 901, es el total de alumnos encuestados cuyo colegio secundario era normal o que provenían de un colegio normal. Por lo tanto, estas tablas de contingencia son muy ricas a la hora de describir un conjunto de datos y asociar dos variables, y se utiliza mucho para describir variables de tipo cualitativa, como lo son estas, carreras, por ejemplo, y procedencia de nivel secundario. Se utiliza mucho para describir los datos y las frecuencias relativas, que es la frecuencia absoluta sobre el total. Podemos hacer tres tipos de frecuencias relativas, con respecto al total general, con respecto al total, a los totales marginales en filas o en columnas. Por ejemplo, si yo acá saco porcentajes de este total con respecto a este, de esta categoría respecto a este total, de esta respecto a acá, si hago un porcentaje respecto a esta columna, estoy analizando los porcentajes de alumnos de las distintas facultades de economía, humanidad, cuya procedencia eran colegios comerciales. Entonces estoy analizando un subgrupo, solamente comercial. Eso me daría la frecuencia relativa. Si hago la frecuencia relativa al total, estoy organizando sobre todo, estoy analizando los datos sobre todo. Y si yo hiciera este porcentaje, este número sobre este total o sobre este total, este otro número y así, estaría viendo qué porcentajes procedían de escuelas comerciales, normales o industriales en esta categoría, en la Facultad de Ingeniería nomás. Estas son las denominadas tablas de contingencia. Esta es una tabla de contingencia de 3×3. ¿Qué quiere decir eso? Primero, la contingencia contiene dos variables. ¿Qué estudia y qué procedencia tiene? Y cada una de las dos variables acá está subdividida en tres grupos. 3×3, por eso, 3 categorías acá y 3 categorías acá. Se pueden ver los totales marginales, etc. Bueno, visto lo que es una tabla de frecuencia, vamos ahora al ejemplo, que es cómo utilizaríamos, la tabla de contingencia para usar la chi cuadrado. Acuérdense que la chi cuadrado se maneja siempre con esta expresión, valores observados y valores esperados, porque la fórmula nos decía eso. La hipótesis nula acá es la siguiente: la elección de la carrera del ingresante es independiente de su orientación secundaria. Ahora bien, si fuera así, ¿cómo encontramos las frecuencias esperadas? Estas frecuencias esperadas se pueden obtener a partir de un concepto de probabilidad que dice: la probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades marginales. Teniendo en cuenta eso, en realidad acá
hacemos un cálculo de una frecuencia absoluta, no de una probabilidad. O sea, teniendo un principio probabilístico de por medio, vamos a multiplicar por el total para saber bien, para poder estimar este valor central. La frecuencia esperada se calcula realizando el producto de los totales marginales correspondientes a filas y columnas dividido el total general. Por ejemplo, este primer valor surge de multiplicar el total que está en la primera fila por el total de la primera columna dividido 3000. Este valor, el 296, ¿cómo va a surgir? De multiplicar este total por este total dividido 3000. Y así podemos calcular para cada celda las frecuencias esperadas. Y en función de eso podemos después utilizar la prueba de chi cuadrado porque ya tenemos valores observados y valores esperados. De todos modos, acá vamos a ver los grados de libertad, cómo se estiman. Voy a presentar otro ejemplo y después vemos bien el tema de los grados de libertad. Vamos a ver un ejemplo del uso de las tablas de contingencia en un experimento. Ya no es en un estudio observacional como en este caso. Es un experimento. 100 animales fueron tratados con un antibiótico y después de un tiempo se observó la presencia de síntomas de una enfermedad. Se encontraron 88 animales saludables y 12 enfermos. Para que el experimento sea válido se tiene un grupo testigo, grupo control. Acá dice, otro grupo de 200 animales no se les suministró el antibiótico y al cabo del mismo tiempo fueron examinados y se encontraron 143 saludables y 57 enfermos. Entonces, para que el experimento sea válido, y se hizo un tratamiento con antibiótico y se observó la respuesta. Y se hizo un tratamiento sin antibiótico o no tratado, testigo se denomina, y se observó también la cantidad de saludables y enfermos. Con totales diferentes o con los mismos totales se pueden hacer las pruebas. Con esta tabla de contingencia se puede calcular y utilizar la prueba de chi cuadrado planteándose la hipótesis nula. El tratamiento con antibióticos y la incidencia de la enfermedad son independientes y la hipótesis alternativa al tratamiento con antibióticos y la incidencia de la enfermedad no son independientes. Esta es la fórmula de la chi cuadrado y los grados de libertad se van a calcular de la siguiente forma. No es K-1 en las pruebas de independencia. En las pruebas de independencia se calculan número de fila -1 por número de columna -1 porque se trabajan sobre tablas de contingencia. Al estar involucradas dos variables, ya no es simplemente hacer K-1, sino es tener en cuenta esa tabla de contingencia. Entonces, tenemos los valores observados ordenados en una tabla. Los valores esperados se calculaban de la siguiente forma, multiplicando los totales marginales y dividiendo por el total general. Se realiza entonces para cada celda el cálculo del valor esperado. Para la primera dio 77, 23, 154 y 46. A partir de esto se calcula la chi cuadrado, me da este resultado y los grados de libertad se obtienen mirando esta tabla de contingencia. ¿Cuántas categorías tenemos? 2. Número de filas, 2. ¿Cuántas categorías tenemos acá? 2 también. Número de columnas, 2. Entonces, número de fila -1 por número de columna -1 es 2 menos 1 por 1. Por 2 menos 1, 1, 1 por 1, un grado de libertad. Este valor
en una distribución de chi cuadrado con un grado de libertad tiene este valor de probabilidad, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula, y si rechazamos la hipótesis nula, ¿qué decimos? Que no son independientes, porque acá era una prueba de independencia. ¿Es independiente esto de esto? No. Al decir que no, estoy diciendo que la condición depende de si fue tratado o no fue tratado. Entonces decimos la condición está dependiendo del tratamiento. ¿Es efectivo el antibiótico? O bien produce un efecto, es lo que concluimos nosotros. Después miraremos los datos para saber si es efectivo o no. Otro ejemplo de las tablas de contingencia es en una escuela primaria se tomó una muestra de 500 chicos provenientes de 4 grupos socioeconómicos diferentes, con el objeto de evaluar si la presencia de cierto defecto en la pronunciación fue distribuida de manera homogénea en los 4 grupos. Los resultados son los siguientes. Fíjense que acá, más que hablar de independencia, hablamos de homogeneidad. Vemos si esta cantidad permanece, es homogénea o permanece constante en las distintas categorías. Más que hablar esto es independiente de esto, se suele plantear como si estas proporciones, pero es una manera de ver. En realidad vamos a armar una tabla de contingencia como hicimos para independencia, con defecto, sin defecto, en cada uno de los niveles socioeconómicos. Acá tenemos los totales marginales, esto acá es un total marginal, ¿no es cierto? Totales de columnas, totales de filas. Y este es el total general. Esta es una tabla de contingencia de 2×4. 2 categorías acá, 4 categorías acá. Si la distribución fuera homogénea, se diría que la pronunciación es independiente de la condición socioeconómica, ¿no es cierto? Pero en algunos libros lo tratan a esto como homogeneidad, una prueba de homogeneidad. Bien, ¿cómo se hace la prueba? Antes de pasar a la última ya, a la última situación. ¿Cómo se hace esta prueba? Lo que tenemos que hacer es de la misma forma que hicimos con los cálculos anteriores. Calcular los valores esperados en cada una de las celdas. El valor esperado en esta celda, ¿cómo se calcularía? 91 por 135 dividido 500. El valor esperado en esta celda, ¿cómo lo calcularíamos? Vamos al total de esa fila, 409, por el total de esa columna, 145, dividido 500. Y acá tenemos el valor esperado en cada celda. Luego hacemos la sumatoria de las diferencias de los observados menos los esperados al cuadrado sobre los esperados y buscamos ese valor, el p-valor, en una distribución de chi cuadrado con ¿cuánto grado de libertad? Número de fila menos 1 por número de columna menos 1. Acá tenemos 3 por 1 en una distribución de chi cuadrado con 3 grados de libertad. Y finalmente, veremos el uso de las pruebas de chi cuadrado para bondad de ajuste. Ya sé que están cansados, pero es el último. Es la última aplicación o uso de la prueba de chi cuadrado. Esto sí se utiliza, en esta parte final, utilizamos la chi cuadrado para variables cuantitativas y no para variables cualitativas. La de concordancia y la de independencia, como la de homogeneidad, también se denomina, se utilizan para variables de tipo categórico. Sin embargo, la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado se utiliza para variables cuantitativas. ¿Y qué quiere decir bondad de ajuste? El ajuste, ya lo vamos a ver en el tema siguiente, en regresión, el ajuste es si los datos, la distribución se ajusta a una distribución específica. Se utiliza para verificar si los datos empíricos siguen una distribución de un modelo teórico, ajustada a un modelo teórico. Una de las preguntas que se quiere responder es, por ejemplo,
la variable altura tiene distribución normal, esa variable. O sea, vieron que antes hacíamos un histograma y veíamos si ese histograma tiene forma de campana. Y ahí decíamos si tiene una distribución normal o bien asumimos que tiene una distribución normal. Se puede utilizar la chi cuadrado para ver si efectivamente los datos tienen una distribución normal. Existen otras pruebas de normalidad, pero la chi cuadrado también sirve. Les voy a mostrar cómo se haría. Vamos a ver un ejemplo donde la variable es peso. Tenemos pesos de semillas. Dice, se presenta un ejemplo donde se quiere saber si el peso de grupos de 100 semillas tiene una distribución normal. Entonces, la variable peso la tenemos agrupada. Si viene una variable cuantitativa, la vamos a agrupar en categorías. Hasta 6,5, de 6,51 a 7, de 7,01 a 7,5, se hace una tabla de frecuencia y se tienen las frecuencias observadas. Entonces, categorizamos la variable peso. Los pesos varían entre 6,5 y 9. No, un poquito más de 9, porque hay una última categoría, hay 10 datos que tienen más de 9. Se agrupan en categorías y tenemos la frecuencia. Estos son datos observados. ¿Cómo decimos? Podríamos hacer una tabla, mirar si esto tiene forma de campana y nosotros decimos si tiene una distribución de chi cuadrado o no. ¿Cómo podemos hacer una prueba con eso? Vamos a tener frecuencias observadas y vamos a ver cómo obtenemos la frecuencia esperada. ¿Qué esperamos? ¿Qué queremos probar? Si tiene una distribución normal. Si estos datos fueran normales, tendríamos que tener ciertas frecuencias esperadas. Y eso es lo que vamos a hacer. El procedimiento es calcular el valor promedio y el desvío estándar. Posterior a eso, se ajusta una distribución, esta distribución a la distribución normal. Para averiguarlo debemos calcular las frecuencias relativas teóricas que corresponderían a una distribución normal. Se compara con una normal estándar, pero en realidad nosotros queremos ver si estos datos tienen una distribución normal. No es una normal estándar porque este es un promedio y este es el desvío estándar. Pero el procedimiento hace que busquemos probabilidades en la normal estándar. Entonces, para estandarizar los datos se va a restar cada dato menos la media y se divide por el desvío estándar. El procedimiento consiste en estandarizar cada extremo superior de los intervalos de la tabla de frecuencia, buscar la probabilidad de cada intervalo en la distribución normal estándar. Se estandarizan los límites superiores, de esta tabla, este. Se resta la media, se divide por el desvío estándar. Se calcula un Z y se busca la probabilidad de ese valor. La probabilidad de ese valor me da esto. La probabilidad de X entre un valor y otro valor, porque acuérdense que estamos acá buscando probabilidades en intervalos. Entre este y este, entre este y este. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un dato? Se sacan esas probabilidades de una distribución normal. Una vez que tenemos estas probabilidades, se multiplican por el total de datos, porque estamos trabajando con frecuencias absolutas. Dice, con las frecuencias, con las probabilidades, y entre paréntesis está frecuencias relativas, de cada intervalo, que son estas, las probabilidades, estamos en condiciones de calcular las frecuencias absolutas teóricas, o las esperadas, que serían los valores esperados que necesitamos para la prueba. Para tener las frecuencias absolutas debemos multiplicar la frecuencia relativa por el total de casos, que era 400. Frecuencia relativa por 400 me da estos. Y estos son los valores esperados.
Tenemos los valores observados en cada una de las categorías, los valores esperados, que se obtienen a partir de calcular probabilidades en una distribución normal estándar de cada uno de estos datos. Y una vez que tenemos los valores ¿esperados bajo qué situación? Si es que esto tiene una distribución normal. Si tuviera una distribución normal, estos serían los valores esperados. Una vez que tenemos los valores observados y esperados, estamos en condiciones de aplicar una tabla de chi cuadrado. Ahora, acá también los grados de libertad, o sea, esto, el resultado de la chi cuadrado, tengo que buscar una distribución sigue una distribución de chi cuadrado con cuántos grados de libertad. Para las pruebas de bondad de ajuste, los grados de libertad se calculan restando a n-1, que es la cantidad de categoría menos 1, un grado de libertad para cada parámetro de la distribución a la cual se ajuste. En este caso vimos la normal y es la única que vamos a ver en este curso. La normal tiene dos parámetros que son mu y sigma, por lo tanto, el número de observaciones de grados de libertad sería para la distribución de chi cuadrado el número de sumando menos 1, que es 7 menos 1, que eran las categorías, y a su vez se le resta 2, con lo cual me quedan 4 grados de libertad. En una distribución de chi cuadrado con 4 grados de libertad, el p-valor para este resultado es 0,02. En todos los ejemplos que vimos hasta ahora rechazamos la hipótesis nula. Resumiendo entonces, las pruebas de chi cuadrado analizan la concordancia entre valores observados de una muestra o población y los valores esperados de acuerdo a una ley preestablecida. Son aplicables principalmente a variables cualitativas y en menor medida a variables cuantitativas, como en el último caso de bondad de ajuste, pero con pérdida de información. ¿Por qué se dice eso? Porque la variable cuantitativa la pusimos en tabla de frecuencia y la categorizamos. Entonces, al hacer tabla de frecuencia, uno pierde información de la variable cuantitativa. Permiten probar hipótesis referidas a frecuencia con que se presentan los diferentes valores de la variable en estudio. Eso es todo. Nos vemos en la próxima grabación.